Corintios. Allí se encontró con Aquila y con Priscila, que venían huyendo porque Claudio había mandado a que saliesen todos los judíos de Roma. Un poco más adelante la palabra nos relata de que Sila y Timoteo lo encuentran al apóstol Pablo, y previo a esto sucede una situación muy hermosa con una familia, la familia de Crispo, donde toda la familia se bautiza y recibe al Señor. ¡Qué precioso! Pero después de esto, en un momento de la noche, aunque no sé de qué noche, no dice la palabra de qué noche, el Señor tiene una conversación con el apóstol Pablo. Y esto está en Hechos, en el capítulo 18, a partir del versículo 9 al 11, y de esto quiero hablar. Dice así en el nombre de Jesús: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo así 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, jóvenes de este ejército en línea y de todos los que están del otro lado también formando parte de esta línea. Como leíamos en la palabra recién, quiero compartir con ustedes un pensamiento, una palabra que lo quiero tomar como un ánimo a todos esos soldados, a todo ese ejército que está en línea para trabajar para el Señor, para predicar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo desde nuestro obispo hacia abajo. Siempre para la gloria de Dios y cumpliendo nuestra misión. Leíamos recién al soldado de los soldados sobre la tierra, a Pablo. Decíamos que venía saliendo de una situación en Atenas y entra a Corintio y comienza otra situación. Pero siempre lo vemos al apóstol Pablo en toda su carrera, siempre en la línea de batallas, en la línea de trabajo, en la línea de esfuerzo. Y yo cuando leí este pasaje recién, que lo compartía con ustedes, me llevaba a Josué, capítulo 1 y el versículo 9. Dice así en el nombre de Jesús: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces esa es la palabra que yo quiero compartir hoy con ustedes, el aliento que siempre Dios tiene para aquellos que están en la línea, para aquellos que están en la batalla, para aquellos que están dispuestos a trabajar. Leíamos recién en el libro de Hechos esta preciosa palabra, este precioso encuentro, este precioso registro del Señor con Pablo, y en donde le da unos 5 tips, unos 5 puntos para que él tenga presente y animarle en esto, porque lo que se venía después de esto, usted seguramente lo va a seguir y lo va a recordar, llegó una paliza muy grande. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Si el Señor dijo que lo iba a tener en la mano y nada le iba a pasar. Resulta que se despierta, comienza a predicar y le dan una patoteada más o menos. Pero bueno, la guerra, la pelea, la batalla contra el enemigo tiene consecuencias. Dios no nos va a librar de los problemas. Sí va a estar con nosotros en los problemas para salir adelante. Y cuando Dios le dice que las cosas van a salir y que Él va a estar con él, le está diciendo lo que tenemos que hacer. Se va a hacer, aunque hayan que lamentar cosas como esta golpiza, o pérdidas, o lesiones, o estar en la cárcel, o tanto más. Bien, no tengo mucho tiempo para hablar de esto y es un placer para mí, un orgullo poder compartir con ustedes jóvenes y todos los que estén viendo este video, la palabra del Señor, que es lo más hermoso que podemos hacer
sobre la tierra. Para mí el trabajo más hermoso es predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de salvación a todas las almas, sobre todo porque, como dice la palabra de Dios, Cristo está cerca. Bien, lo primero que quiero resaltar en este pasaje es, el primer punto es la obra. Y la obra requiere algo, dice así en el nombre de Jesús. No calles y habla. Nosotros nos encontramos rodeados de muchas situaciones que pueden hacer que nosotros callemos y no hablemos la palabra de Dios. Algunas pueden ser nobles, pero por ahí mal ordenadas, porque uno tiene que estudiar, porque uno tiene que descansar, porque uno tiene que tener algunas otras actividades y cosas personales, pero ninguna de ellas debe ser a costa de callar y no hablar la palabra de Dios. La obra es hablar la palabra de Dios. Y lo segundo que dice la palabra es la certeza que Dios nos da a nosotros. Yo voy a estar contigo. Y qué importante es para nosotros eso, que no estamos haciendo un trabajo al azar, impulsados por los vínculos que tenemos, por las relaciones que tenemos, o por figurar ni nada. Hacemos un trabajo porque Dios está con nosotros y Dios nos mueve, el Espíritu Santo nos mueve. Esa es la certeza que tenemos, que Dios está con nosotros y ninguna de las cosas que puedan hacer el enemigo podrá detener este trabajo que tenemos que hacer con el Señor. Entonces, la certeza es que nadie nos va a hacer nada y la promesa preciosa que tenemos es que Dios está con nosotros. Esa es mi fe, esa es nuestra confianza. Anoche recibimos una palabra muy preciosa también con respecto a esto. Hay una nube de testigos y hay una enumeración de muchos hechos de gente que padeció y hablaba de los aserrados, de los golpeados, de los abandonados, de los perdidos, de los lacerados. Es así, pero la palabra de Dios no se puede detener, sobre todo en estos tiempos que el Señor está cerca. Y algo más dice el Señor, la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Aquí tengo mucho pueblo a tu alrededor, en nuestra iglesia, en tu cuadra, en tu manzana, en tu barrio, en tu ciudad. Hay mucho pueblo todavía para Dios y nosotros podemos ser esos guerreros, esos soldados que entran al campo del enemigo. Ustedes pueden ser esos soldados que llegan a la línea, combaten en el campo del enemigo y conquistan ese pueblo para Dios, que Dios lo está esperando y que Dios lo necesita. Y por último, lo que quiero decir es el hecho. Tomó la palabra el apóstol Pablo, tomó el consejo el apóstol Pablo, se quedó 1 año y 6 meses, 1 año y medio allí trabajando y predicando la palabra de Dios, y nosotros sabemos, porque todo aquel que lee las Escrituras, sobre todo las cartas de Corintios, todo el trabajo que el apóstol Pablo tuvo que hacer allí. O sea, se quedó para trabajar, se quedó para tomar todos los consejos que el Señor le dio, en especial los 4. Primero, que tenía que hablar la palabra del Señor. Segundo, que nadie le iba a hacer nada. Tercero, que tenía la certeza, la confianza, la promesa de que Dios le iba a estar acompañando. Y por último, que había mucho pueblo todavía para ganar, había mucho pueblo para conquistar. Así que, amado joven de nuestras iglesias, en todo el país, el mensaje es muy sencillo y muy común en todos. Sigamos en la línea, atendamos nuestras responsabilidades, que Dios sabe que le tenemos, sea con los estudios, con el trabajo, con tu familia, con lo que tengas, pero siempre tenemos que estar en la línea. Siempre hay un momento en que nosotros pensamos en aquel que no solo necesita un poco de pan, un poco de leña, una frazada, algún abrigo, sino sobre todas las cosas necesita la palabra de Jesús. Que el Señor Jesús siga guardando nuestras vidas y que Él siga llegando a nuestras vidas, como en el caso del apóstol Pablo de noche, para hablarnos a través de una visión, a través de un sueño, a través de una lectura, a través de un hecho, pero hablándonos, y que nosotros nos percatemos y vayamos al hecho. Hagamos tiempo para quedarnos donde tenemos que quedarnos y predicar la palabra de Dios para su gloria y seguir conquistando pueblo para Dios. Que Dios les bendiga mucho.